Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es una pequeña bolsa que la podemos usar como recuerdos en fiestas, bodas y demás o como regalo. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 40 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar, hacemos un aro o anillo en nuestro dedo, pasamos la hebra, hacemos el nudo y ajustamos. Comenzamos a hacer puntos bajos dentro de este aro, un total de 8. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Cuando hayamos completado los 8 puntos bajos, unimos en el primero con punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos, tiramos de la hebra y cerramos el centro por completo. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el próximo punto lo unimos con un punto bajo. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas y en el próximo unimos con punto bajo. Así vamos a repetir una argolla de estas en cada una de las cadenas de la base. Completamos 7 argollas. La última hacemos las 3 cadenas y la unimos en el mismo lugar con la que comenzamos y completamos 8. Nos pasamos un punto deslizado para estar en el centro del arco y levantamos 1 y 2 cadenas. En ese mismo lugar hacemos un punto alto, contando las cadenas serían 2, 3 cadenas y las cerramos en el mismo lugar con punto deslizado. Y ya tenemos el primer pétalo. Pasamos al siguiente, deslizando, levantamos 1, 2 cadenas y repetimos los puntos. 3 puntos altos, contando las cadenas, 3 cadenas y las cerramos en el mismo lugar para completar 4. Así vamos a hacer con todas. Terminando el último pétalo, así es como se ve. Ahora vamos a hacer la línea para la segunda vuelta de pétalos. Colocamos el gancho así por detrás, sacamos la hebra hacia atrás y levantamos una cadena de 4. 1, 2, 3 y 4 puntos. Venimos al próximo, tomamos este punto por detrás, sacamos la hebra, la deslizamos, 1, 2, 3, 4 cadenas. Y así vamos a hacer con cada uno de estos puntos. Nos van a ir quedando estas argollas que las vamos a utilizar para la segunda línea de pétalos. Para terminar, levantamos las últimas 4 cadenas, las unimos con la primera, con puntos deslizados y completamos las 8 argollas. Nos deslizamos un punto para estar en el arco o argolla y levantamos 2 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3 puntos. Contando las cadenas son un total de 4 y bajamos con 3 para cerrar. Ahora repetimos todo lo que hicimos en esta parte, nada más que con un par de puntos. Aquí tenemos 4, en este tenemos 5. Pasamos al próximo, nos deslizamos, levantamos 2 cadenas que pertenece al primero, hacemos otros 3, ya tenemos 4 y completamos el número 5 bajando con las 3 cadenas. Esto lo van a aplicar para cualquier tamaño que necesiten. Para la próxima vuelta vamos a hacer la argolla de cadenas con 5. Vamos a ir aumentando de 1 en 1 dependiendo la cantidad de vueltas y en los pétalos exactamente igual. Vamos aumentando 1
un punto más en cada vuelta. Vamos a terminar toda la vuelta de pétalos y vamos a hacer otra vuelta de argollas, esta vez con 5 puntos. Terminando la flor, así es como nos queda. Yo nada más le coloqué 2 líneas de pétalos. Si ustedes la quieren más grande, pueden seguir haciendo. Y tenemos aquí la línea de argollas con 5 cadenas. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color a un color verde. Hacemos el nudo y lo vamos a unir en la primera argolla. Hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien y estas hebras las vamos a ir escondiendo en los puntos. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos doble lazada en el gancho, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el segundo doble punto alto contando las cadenas. Damos 2 vueltas en el gancho, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Una cadena de separación, doble lazada y repetimos otros 3 dobles puntos altos. Completamos la primera esquina donde tenemos 3 puntos, una cadena y 3 puntos en el mismo lugar. En el siguiente vamos a hacer solamente 3 puntos solos. Damos 2 vueltas en nuestro gancho y hacemos un doble punto alto. Segundo y tercero. Completamos el grupo de 3 solamente y ahora repetimos el de 6. Volvemos a hacer doble lazada, hacemos 3 dobles puntos altos separados por una cadena y 3 dobles puntos altos en el mismo lugar. Ya tenemos los 3, la cadena y completamos los otros 3. Estas van a ser las esquinas de nuestro cuadro. Y listo. Ya tenemos un lado. 3 puntos separados por una cadena y 3 puntos. En el siguiente solo 3 y en el que le sigue 3 separados por una cadena. Ahora volvemos a repetir. 3 puntos solos, una esquina, 3 puntos solos, una esquina y 3 puntos solos. Cuando lleguemos al final, unimos en la cuarta cadena con punto deslizado para cerrar la vuelta. Una vez completamos toda la vuelta de color verde, llegamos al final, unimos en la cuarta cadena con punto deslizado y cortamos la hebra. Tomamos el siguiente color, hacemos el nudo y lo vamos a colocar en el mismo punto donde terminamos. Lo apretamos y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. En el siguiente hacemos un punto alto, en el que le sigue hacemos otro punto alto. Estos pertenecen a los primeros 3 de la esquina. Ahora ya podemos cortar las hebras. Donde está la cadena de separación, hacemos dentro un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto para ir manteniendo la esquina. Hacemos lazada en el primer punto que está aquí escondido, deben apartar este para verlo. Ahí también hacemos un punto alto, siguiente punto alto. Así vamos a completar todos estos puntos, uno en cada uno. Cuando lleguemos a la otra esquina, hacemos en el espacio un punto, una cadena y un punto. Y continuamos repitiendo esto en los 4 lados. Cuando completamos todos los lados, así es como se ve, llegamos, unimos en la tercera cadena con puntos deslizados y cortamos la hebra. Hacemos el nudo y lo ajustamos. La hebra la vamos a dejar porque luego la vamos a ir escondiendo. Tejemos 2 piezas exactamente iguales, ya yo las tengo listas porque las vamos
a unir de esta forma. Vamos a cerrar todo alrededor y dejamos un solo lado abierto. Pueden comenzar en cualquier lado. Hacemos un nudo en la hebra. Vamos a comenzar exactamente aquí en la esquina, en cualquiera, porque todas son iguales. Y el punto que corresponde en la parte de atrás. Nada más asegúrense de que cada punto corresponda con el de la parte de atrás, si no les va a quedar feo. Aquí iniciamos haciendo el nudo. Tomamos la cadena de enfrente con la cadena de la parte de atrás. Sacamos la hebra y hacemos punto bajo. Vamos al siguiente, nos asomamos en la parte de atrás para estar seguro que es ese y punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina continuamos con la parte de abajo y luego hacia arriba. Cuando lleguemos en la parte de arriba regresamos para hacer el otro lado. Terminamos de unir las piezas, así es como nos quedan, en forma de una bolsa. Aquí donde terminamos, venimos al primer punto, hacemos 1 y 2 puntos juntos, un aumento, pero en un solo lado del borde. En el siguiente hacemos 1, en el que le sigue hacemos un aumento. Y así vamos a completar toda la vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Cuando lleguemos a la esquina, pasamos al siguiente lado, repitiendo lo mismo, un punto y un aumento. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos en la primera cadena donde comenzamos con punto deslizado. Hacemos una cadena de altura, pero esa no cuenta. Ahí mismo hacemos el punto bajo. Siguiente, punto bajo. Ya no estaremos haciendo aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente completando punto sobre punto. Damos toda la vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado y repetimos aproximadamente unas 3 veces las vueltas de puntos bajos. Completamos 3 vueltas más de punto sobre punto, unimos con el punto deslizado. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas, saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, saltamos 1 en la base, en el siguiente hacemos un punto bajo. Y nos van quedando estas pequeñas argollas. Vamos a dar toda la vuelta, llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Una vez completamos ya el borde de argollas, así es como se ve. Ahora vamos a tejer una cadena, un cordón, pueden usar una cinta, lo que ustedes gusten, ya yo la tengo lista. Para saber la medida solamente la colocan así por detrás, que les quede larga como para recoger. Tomamos un alfiler para que sea mucho más fácil o imperdible, como ustedes lo conozcan. Y lo vamos a ir pasando por la línea de encima. Una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al otro lado, lo amarramos. Terminamos de pasar todo el cordón. Ahora hacemos así en forma de un nudo, pero una sola vez. Y luego tomamos las esquinas en las partes de encima y hacemos otro nudo. Lo ajustamos muy bien y cortamos al ras lo que nos sobra. Queda de esta forma. Cuando lo queremos abrir, solamente lo aflojamos de esta forma para colocar lo que necesitemos en la parte de adentro. Cuando lo vayamos a cerrar, tomamos los dos lados, los juntamos y esto lo vamos a utilizar para colgarla. Así es como nos queda. Ya lista, así nos habrá quedado.
Es fácil, rápida de hacer y con pocos materiales. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.